felicito la intervención. ¿Cómo cambiar esa cultura si no les llegamos a los niños con esa educación? Nosotros como adultos podemos intervenir en foros, podemos tener un grado de conciencia determinado, pero en casa a los niños no se les está llegando. Las iglesias mismas, hablando de todas, se oponen a una educación sexual habiendo una explotación sexual. En los niños, que son los que pueden revolucionar este cambio de cultura. Desde su perspectiva de la Procuración de Justicia, ¿qué hacen también como para prevenir esta explotación sexual y enfocado más a los niños que descuidamos mucho? Hasta el mismo canal del Congreso no llega a los niños. Muchísimas gracias por esa pregunta, que además es enormemente pertinente. Creo que en principio lo que tendríamos que entender todas y todos, no desde el discurso, sino desde la práctica más cotidiana incluso, que es respecto de las hijas e hijos, es que las niñas y los niños, efectivamente se es niña y niño hasta que se cumple 18 años, pero que las niñas y los niños también son sujetos de derecho, ¿sí? Porque justo también dentro del contexto cultural se concibe a las niñas y niños como objetos de protección y cuidado, y no como sujetos de plenos derechos. En consecuencia, como los niños y las niñas no son sujetos de derecho, entonces su opinión no importa, ¿sí? Entonces su formación en estas cuestiones pues tampoco importa. Lo único que hay que hacer es que cuidarlos de que no les vaya a pasar, pero no los sumamos al diálogo democrático, ¿sí? A la discusión de cómo combatir, en este caso, la trata de personas. ¿Sí? De verdad, hay una cosa que seguramente a muchas y muchos de ustedes les ha pasado: si de veras uno quiere aprender, oiga a un niño y calle, ¿sí? Porque generalmente las niñas y los niños traen la verdad más pura, ¿sí? Y traen las respuestas más elocuentes y más sabias ante una respuesta, por más compleja que se les haga la pregunta, ¿sí? Entonces, en principio tenemos que concebir en la realidad, como lo es desde 1989, a las niñas y niños como sujetos de derecho, ¿sí? A partir de esta realidad, entonces, tenemos que trabajar con ellas y con ellos, no solamente porque es un derecho de ellas y ellos, sino porque efectivamente es una situación estratégica, ¿sí? De entrada, entender que las niñas y niños no son el futuro solamente de una sociedad, son el presente. Y en el momento en que se trabaja como presente con las niñas y los niños en sus derechos, entonces sí vamos a construir a una generación más robustecida. Efectivamente, nosotros ya trabajamos con una conciencia sobreimpuesta. Nosotras y nosotros ya tuvimos una formación. Ahorita lo que adquirimos nos lo estamos pegando aquí de manera sobreimpuesta, pues justamente para poder ir abordando los temas de los derechos. Pero por eso es muy importante esta brecha, para que nosotros que ya tenemos esta conciencia podamos trabajar con las niñas y los niños de verdad en una construcción nueva de pensamiento y nueva de edificación social, ¿sí? Entonces, claro que es muy importante trabajar no solamente en la currícula formal educativa, que eso sin duda es un refuerzo importante para poder hacer una deconstrucción de ideas de discriminación, pero efectivamente la construcción de las ideas no se da en la escuela, ¿sí? Sino se da dentro del espacio privado y dentro del colectivo. El trabajo social de calle, que es algo que no se hace en ningún lado, o casi en ningún lado, en algún momento, y no sé ahora, lo hacía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, son las formas más adecuadas para poder ir abordando los temas en materia de derechos de la niñez de la manera más efectiva, ¿sí? Porque justo en las comunidades informales es en donde se construye la cultura de una manera más afianzada. Eso es lo que hay que hacer,
¿Qué se hace dentro de la Procuración de Justicia en materia de prevención de explotación sexual comercial infantil? Básicamente las procuradurías no tienen dentro de sus responsabilidades la prevención. Desgraciadamente, a nosotros nos llega el delito cuando ya se cometió, ¿sí? O sea, nos llega cuando decimos, no, ya, o sea, el daño está hecho y lo que hay que hacer es abrir un espacio para el acceso a la justicia para las víctimas, tanto para las directas como para las indirectas. Sin embargo, el hecho de poder trabajar adecuadamente un tema, en este caso, de explotación sexual comercial infantil, en materia de prevención, es de entrada ir conociendo el fenómeno como se va dando, ¿sí? Investigar de qué manera se hacen los vínculos, se hacen los canales, los rieles, las redes de complicidad, evidentemente también existen, para que exista la explotación sexual comercial infantil, cómo se dan los enganches para las niñas y los niños, que ahora desgraciadamente muchísimo es a través de las redes sociales. Y entonces así buscar generar políticas públicas para combatir, ¿sí? Y desde luego sacar un explotador de la calle, pues ya es la prevención para delitos futuros. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una más, un tiempo para una más. Yo le quisiera preguntar, como procuradora del Estado de México, ¿qué se está haciendo en capacitación de los ministerios públicos para visualizar y atender a víctimas de trata en situación de calle con adicciones? ¿Cómo se puede visualizar ese tipo de víctimas? ¿Cuál sería su protocolo de atención? Muchas gracias. Efectivamente tenemos un protocolo de atención para la trata de personas. Desde luego, la Comisión Unidos contra la Trata nos ha otorgado capacitación dentro de la propia Fiscalía de Trata de Personas. También el gobierno de los Estados Unidos ha dado capacitaciones en materia de trata de personas. Yo no quisiera engañarla, ¿no? Y decirle que específicamente este grupo, ¿no?, que usted me está manifestando, ha habido una capacitación específica para esto, ¿no? No obstante lo anterior, ¿sí?, la trata, por supuesto que se contempla en aquellas poblaciones que se encuentran más excluidas, ¿sí? La gente que se encuentra en calle, ya sea totalmente desarraigada con un núcleo familiar que no es tanta, ¿no? O sea, que es un grupo poblacional menor. Casi toda la gente que está en calle tiene por lo menos un espacio de conexión con su hogar originario, aunque no vaya todo el tiempo, sí tiene como un espacio. Es una comunidad sumamente proclive, pues no solamente a la trata de personas, sino a cualquier tipo de delito sexual, ¿sí?, a cualquier tipo de incitación al consumo de drogas, para que posteriormente ellos vayan y las avienten en otros espacios. Sí, en ese sentido, claro que lo estamos trabajando. Además, bueno, que aquí está mi fiscal, la maestra Guillermina Cabrera, que ha hecho un gran trabajo respecto de ese tema, ¿sí? Se han afortunadamente rescatado a personas en estas circunstancias, ¿sí?, que han sido víctimas de otras formas de trata que no necesariamente son de trata sexual, y que las han puesto a vender drogas, ¿no?, que las han puesto a trabajos forzosos dentro de calle. Se les ha rescatado y se ha tenido un buen éxito atrapando a los sujetos que los han explotado, y dentro ya sea de nuestros espacios de albergue o del albergue de Pozo de Vida o de propio Camino a Casa, nos han apoyado en estas circunstancias. Muchísimas gracias, muchas gracias, licenciada, excelente.